al otra, muchas de ellas nunca llegan a cumplirse. Algunas sí. Pero ellos se fijan en las necesidades de la gente y hacen promesas sobre esas cosas, ¿no? Palabras que luego pueden ser huecas, otras que pueden llegar a cumplirse. Pero la comunicación y lo que ellos dan no alcanza para satisfacer muchas veces las necesidades de las personas. Jesús imprimía en las personas que se reunían junto a él tenía un magnetismo especial, él tenía una atracción sobre la gente. Voy a leer algunos versos y para que vean el ejemplo de esto. Voy a leer en Mateo 4, según San Marcos 12:37, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Luego, en el Evangelio según San Lucas, la multitud le oprimía cuando Jesús se dirige a casa de Jairo. Y luego también en Mateo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres. Contando los niños y las mujeres, más de 15.000, lo cual son multitudes. En los 4 evangelios hay muestras de que hay testimonio de que a Jesús acudían multitud de personas. ¿Qué tendría Jesús que atraía a las multitudes? Y más aún, esas cosas las encontramos en nosotros, su iglesia, porque nosotros debemos ser o debemos estar en camino de ser como Jesús, ¿verdad? Amén. Necesitamos alimentarnos de Él para ser como Él. Así que hay 3 cosas que en esta mañana vamos a considerar. 3 cosas primordiales que Jesús tenía. La primera, y vamos a tomar el texto de Mateo, capítulo 9, versos 35 y 36. Ahora sí los espero que lo busquen. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 9, versos 35 y 36. Dice así el Evangelio según Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y entonces dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Jesús, la primera característica de Jesús es que tenía compasión de la gente. Eso atraía a las multitudes. Tener compasión. Y tener compasión es muy diferente a tener lástima. ¿Saben lo que quiero decir, no? Una cosa es tener lástima. Pobre. ¿No? Todo malo. Tener compasión es compadecerse, tomar el lugar, tener una empatía con esa persona. Amarles de una manera y expresarlo de una manera que ellos sientan que son amados por Jesús. Eso es tener compasión. Jesús ha tenido compasión de ti y de mí. Y dice la palabra que nosotros éramos enemigos en otro tiempo. ¿Cómo es que Jesús nos ha amado? O sea, su compasión lo lleva a amarnos. Y es que amar exige un aprendizaje. Amar no es que te caiga bien o te caiga mal, que te caiga en gracia o que no. Para amar a una persona tienes que compadecerla, tienes que ponerse en su piel, tienes que saber que ha sufrido y que tiene virtudes y defectos.
Y eso es algo que se debe aprender. Jesús tenía compasión de la gente, se identificaba con el dolor, la pena, la dificultad, la enfermedad, el rechazo y las alegrías también. Jesús de Nazaret ama a los seres humanos, inclusive a los marginados, aquellos que los religiosos los llamaban los perdidos. Saben que lamentablemente hasta el día de hoy hay un tópico demasiado frecuente que es que si estaban enfermos, si tenían lepra, si eran viudas o si eran huérfanos, es porque Dios los había castigado y tal, y eso no es verdad. Y eso no es así. Entonces los religiosos decían, están perdidos. Y vivían en las afueras, las soledad, eran los marginados. Lamentablemente a día de hoy todavía impera ese pensamiento, incluso a veces hasta en el pueblo de Dios. Pues Jesús se compadeció de los marginados, les amó, les gustaba más estar con ellos, según los evangelios, que con la gente guay de la época. Compartió sus miserias y compartió sus fiestas, compartió sus momentos de alegría, a tal punto que dice el Evangelio según San Lucas, y saben que Lucas es el mayor historiador de la antigüedad, que a Jesús se le apodaba el amigo de los pecadores. ¿Por qué? ¿Porque hacía como ellos? No. ¿Verdad que no? ¿Y por qué le llamaban el amigo de los pecadores? Según decimos. Pueden hablar en este momento. Porque estaba con ellos, porque se compadecía de ellos. Porque en su pecado él iba hasta ellos, como les mostraba amor, les mostraba respeto, y a los que aceptaban los rescataba a su luz admirable. ¿Amén? Amén. Alguien que hace eso, deslumbra. Una persona que muestra respeto, que ama al que tiene delante suyo o en su entorno, produce una atracción, una congregación, una iglesia que ama al que viene, sobre todo al que no le conoce, porque fijaos que está hablando de los pecadores. Es muy bonito estar entre nosotros y vamos a decir de una manera ideal que nos llevamos muy bien, ¿no? Que nos entendemos en nuestro lenguaje evangélico, amén, gloria a Dios, aleluya, pero eso el de afuera no lo entiende. Y nos comprendemos, sabemos que uno ha tenido luchas en su casa por tal motivo, por tal otro, pero cuando viene alguien de fuera, alguien desconocido, mostramos la misma compasión. Jesús es lo que hacía, mostraba compasión para con el extranjero, para con el desechado. No importaba su aspecto, porque a los leprosos, que todos rechazaban, él los tocaba. Él no tenía miedo, no tenía prejuicios para acercarse al pecador, porque sabía que lo hacía con respeto y con amor. No lo hacía para ser igual que ellos, no, era para llevarles luz. ¿Amén? Amén. Así que Jesús tenía compasión de la gente, y eso la gente lo notaba. Y eso es algo que necesitamos aprender a hacer. Si amamos de verdad a las personas, si tenemos un verdadero interés por ellos, por sus necesidades, tanto espirituales como físicas, todo lo que hagamos por atraerla a Cristo será por ese amor que demostremos. El Evangelio, en Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, en capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Su esencia es amor. Así que el que no ama, no ha conocido a Dios. Jesús tenía amor, se compadecía de la gente. El apóstol Juan era muy claro, muy radical en esto. No digas que amas a Dios, porque si no amas a tu hermano.
si no amas al extranjero, al desconocido. Yo creo que la congregación en Torreforte es una congregación también modelo en esto, ¿no? Porque de tantas nacionalidades y de continentes nos reunimos aquí y cuando estamos juntos, yo creo que el amor de Dios se nota, ¿verdad? Amén. Y no debemos, y vemos que Dios es tan grande en la diversidad que le glorificamos por ello. Amén. Así que sigamos amando en ese sentido y aprendamos a amar aún más y más. Amén. Claro, la iglesia del Señor puede ser atractiva de otras maneras y no está mal el mejorar el edificio como se ha hecho aquí, el tener un mejor equipo de audio, el tener un grupo de alabanza con muchos instrumentos, no sé, cada vez son cosas que ayudan y que hacen más cómodo alabar a Dios y escuchar su palabra. Pero la verdadera atracción de las personas que no le conocen a la iglesia del Señor está en el amor que puedan sentir, en el respeto que puedan sentir hacia ellos. Amén. Amén. Seguimos adelante. Así que la primera cosa importantísima que Jesús era y hacía y que producía atracción en las multitudes era la compasión, el amar, el respetar, que la gente sentía que eran aceptados. Evidentemente, la falta de amor, ¿qué va a hacer? Que la persona que viene, ¿qué haga? Si la persona que viene nota frialdad, nota desconfianza, que no se la respeta, aunque venga con una pinta rarísima, si no se la respeta, va a salir como vino. La falta de amor. Entonces, necesitamos amar como Jesús amó. La segunda cosa, ¿cómo vamos de tiempo? Oh, perfecto. Jesús satisfacía las necesidades de la gente y no como los políticos. Como decíamos, los políticos de palabra dicen muchas cosas. Sabéis que ya desde hace muchos años, a través de la asociación en la cual servimos allí en Torredembarra, organizamos display de verano para los niños, para hacer una ayuda, un apoyo a las familias, sobre todo que trabajan. Viviana puede dar testimonio de ello porque ella está ahí cada verano también colaborando. Y este año un político en especial nos prometió que se iba a encargar de todo el papelerío, de toda la gestión, de todo, porque estaba feliz, contento de que nosotros hiciéramos cosas para el pueblo. Y el año pasado ya habíamos trabajado juntos, y sin embargo sus palabras fueron solamente el aire. Y ocasionó un gran problema. Ocasionó que 30 niños, más sus padres, más los monitores, estuviéramos en la puerta de un colegio sin un lugar a donde ir. Y eso fue de todo esto se va a hacer una memoria y se va a presentar a las autoridades y tal, porque es un hecho grave. Pero Jesús no es así. Jesús no es como los hombres. Vamos a leer ahora en Mateo capítulo 15, verso 30. Mateo capítulo 15, verso 30. Gracias a Dios, ya desde hace unas cuantas semanas, los niños están estables en un colegio de Torredembarra y allí se está desarrollando el programa con toda la normalidad posible. Mientras fue eso, fue un tiempo duro de ir de aquí para allá, buscando sitios, lugares, sombras, y difícil. Pero damos gracias a Dios que ahora están en un lugar estable, hasta la primera semana de septiembre que termine. Muy bien, ya tenemos Mateo capítulo 15, verso 30. Aquí se nos describe
la segunda característica por la cual Jesús marcaba una diferencia y la gente era atraída hacia Él. Dice así este Evangelio. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Se le acercó mucha gente que traía consigo, ¿qué cosa? Necesidades, sobre todo necesidades físicas y materiales. Porque la persona que tenía una enfermedad en aquel entonces no existía la ONCE, ni la Seguridad Social, que podía de alguna manera ocuparse de estas personas con dificultades y darles un apoyo tanto emocional como de desarrollo personal como de trabajo. En aquel entonces todas estas personas con este tipo de enfermedades eran marginados, eran los desechados. Y a todos los que se le acercó, todo aquel que se le acercó a Jesús, Él le atendió. Aunque fuera tarde en la madrugada, Él seguía sanando y ayudando. Así que la segunda característica es que Jesús satisfacía las necesidades de la gente. Jesús satisfacía las necesidades de la gente. No solamente las espirituales y emocionales, sino también las físicas y materiales. Jesús decía, ¿qué quieres que te haga? Cuando se le acercaban, lo primero que le decía no era arrepiéntete, pecador, no era, ¿qué quieres que te haga? Y ellos decían, bueno, tengo esta necesidad, esta otra. Lo que pasa es que Jesús iba más allá. Algunas veces, ¿se acuerdan? Hay escenas en los evangelios en que hay un enfermo y están todos los religiosos alrededor y todos esperando a ver si él lo sana o no, porque es sábado, o porque no es sábado, porque está en la sinagoga. Y el Señor, en lugar de sanarlo, dice, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que además de la necesidad física, había una necesidad mayor, que era restaurar su relación con Dios. Pero siempre, después también le decía, levántate y anda. Jesús siempre atendió a la necesidad de la gente. ¿Qué quiere decir con esto? Que si como iglesia vamos a ser ejemplo de la vida de Jesús, y yo sé que la congregación lo es, porque los pastores son personas atentas a las necesidades de la congregación, tenemos que seguir siendo ayudadores de los demás. Nuestras obras tienen que hablar más alto que nuestras palabras. El mismo Santiago dice así, si nuestras obras, muéstrame tu fe con tus obras, si no, tu fe está muerta. Necesitamos ser ayudadores de los demás, ayudarles en sus necesidades. Santiago 2, 15, 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, una palmadita, Dios te bendiga, ya proveerá, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué amor de Dios estamos mostrando? ¿Qué compasión? Santiago 2, 15 y 16. Así que mis hermanos, dice así, cada vez que se satisface la necesidad de alguien, es como si la iglesia destapara un frasco de perfume que se extiende por toda la comunidad y que puede atraer a más personas al conocimiento de la verdad. Amén. Cada vez que se satisface la necesidad de alguien, que alguien necesita vivienda, ¿cuándo entre vosotros han necesitado vivienda y han acudido al pastor y él ha podido gestionar de la mejor manera posible esa necesidad?
cada vez que una necesidad es satisfecha, es como un frasco de perfume. Qué bonita la imagen, ¿no? Amén. Que se abre y inunda la comunidad. Amén. Así que el Señor tenía compasión de la gente y las multitudes se acercaban a Él, porque les trataba ¿cómo? Con amor, con respeto, con aceptación. El Señor, la segunda es satisfacía las necesidades de la gente. El Señor, evidentemente, cuando alguien te ayuda en tu necesidad, dices, bueno, ¿por qué lo hace? Está muy relacionado con la primera, ¿no? De que Él lo hacía por amor a esa persona. Entonces, si nosotros amamos de verdad y mostramos respeto, el Señor va a poner en nosotros un corazón de poder ayudar a los demás. Amén. 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 Así que todas las cosas externas son importantes, pero lo más importante es nuestro corazón y nuestra ayuda a los demás. Y la tercera característica que Jesús tenía y que hacía que las multitudes se acercaran a Él es que el Señor enseñaba de una forma práctica y muy interesante. Vamos ahora al Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Perdón, Mateo. Porque no me puse la cara. Mateo capítulo 13, verso 34. Es un breve verso. Mateo 13, 34. Pero es importante que lo apuntéis. Jesús, este verso dice así. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. Una parábola es un recurso del lenguaje, de la literatura, para expresar una enseñanza a través de una imagen, normalmente algo que la gente comúnmente ve. Jesús vivió 30 años. ¿En qué ciudad? Bueno, casi 30 años. Estuvo unos años en Egipto mientras moría el rey Herodes, ¿no? ¿En qué ciudad vivió Jesús? Nazaret. Nació en Belén, en Belén. En Belén, muy bien, en Judea. Pero vivió En Nazaret. en Nazaret, muy bien, en Galilea. Allí seguramente aprendió el oficio de su padre, pero vivió en medio de un pueblo rural. Y Galilea no es muy diferente a nuestra tierra, es una zona mediterránea también, del Mediterráneo. Por eso el Señor habla de parábolas como del olivo, porque es una tierra muy parecida a la nuestra, aquí en el Mediterráneo. Olivos, vides, los cultivos, higueras, es muy, muy parecido. Es mucho más difícil hablarle de esto a un esquimal, que solo ve hielo, ¿no? y osos polares, y yo qué sé, otras cosas. Sin embargo, para nosotros es algo que podemos ver. Entonces Jesús utilizó estas figuras que eran comunes para él, y utilizó parábolas, palabras sencillas y comprensibles y atractivas para que la gente lo entendiera. Usó lo que es la visual que ellos tenían. O sea, en su mente ellos podían recordar los olivos, las vides, las higueras, las espigas de trigo. Ellos podían recordar porque los habían visto. Nosotros vivimos ahora en una era, en una época que es todo muy visual. Es todo, ¿no? A través de ¿y saben a qué me refiero? Esa cosa rectangular. Esa cosa rectangular que se pone delante de otra que es la más tentadora. ¿Saben qué digo? ¿He explicado? No. Lo más tentadora que la tele es el sofá. ¿Alguna vez he predicado de eso? ¿No? Tenemos el sofá metido aquí, porque si nos pusieran una silla incómoda delante de la tele, no veríamos tanta televisión. El sofá es el problema, no la tele. Los sofás cada vez son más cómodos. Las teles cada vez más grandes, pero los sofás van acompañados. Yo creo que se ponen de acuerdo los fabricantes de televisión con los de sofás. Pero bueno, la cuestión es que es todo visual.
haciendo un paréntesis, si ven la publicidad como ha ido cambiando de la Biblia. Jesús utilizó las imágenes que la gente de Goa conocía. Repito, las vides, los olivos, los trigales, las higueras y tantas cosas más. La pesca, ¿no? Las imágenes de la época. Pero las utilizó con el fin de enseñar palabras de vida, con el fin de traer luz en un mundo de oscuridad. Las imágenes que vemos sentaditos en el sofá delante de la tele son imágenes que lo que quieren, ¿saben qué? Es que tú gastes, que tú compres, que te sientas atraído, que te sientas la necesidad de que si no tienes eso, estás atrasado. Pero Jesús utilizó bien las imágenes para... Entonces, todo lo que podamos hacer en ese sentido, utilizar las imágenes como Jesús la usó, va a ser algo beneficioso para nuestra comunidad y para nosotros mismos. Así que el Señor les hablaba de forma sencilla. El fondo de la cuestión es que el Señor les habló de forma sencilla y de otra manera no les hablaba a las multitudes. Fijaos que muchas veces, después de una enseñanza, los discípulos les preguntan: Jesús, ¿qué has querido decir con esto? Porque no alcanzan a ver la profundidad de la enseñanza. Entonces, por un lado, las multitudes se quedan con la imagen visual de la enseñanza, ¿no? De la parábola de la vid, que es la vid y nosotros los pámpanos. Quizás la multitud no lo termina de entender, pero ya tiene la imagen en su memoria, en su recuerdo de esto. Los discípulos se acercan y le preguntan: ¿qué has querido decir? Y el Señor, con paciencia, le explica. Y otra vez con paciencia. Saben que a veces al Señor no es que se le terminara la paciencia, pero a veces le decía: bueno, tardo para entender, le decía, ¿no? A veces nosotros somos así un poco torpes para comprender la palabra, pero le tenemos que pedir al Señor que nos la revele. Amén. Que nos la revele. Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las multitudes se acercaban porque Él les enseñaba con imágenes comunes en su vida y enseñanzas sencillas y atractivas. A veces, hermanos, sobre todo para la gente que viene afuera, que no conoce la palabra porque apenas ha oído, no quieras enseñarle la teología de la liberación o cómo es que pasa tal cosa, tal otra. La persona que no conoce a Cristo, primero, que no tiene el Espíritu Santo para que le revele la verdad. Segundo, necesita imágenes sencillas. Imágenes sencillas. No tensarse en una discusión a profundidad de cosas que no va a llegar a entender. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Saben de lo que hablo? Muchas veces, y a veces el enemigo mete baza en esto, porque claro, la persona empieza a preguntar y nosotros nos enfrascamos y queremos sacar a la luz todo lo que hemos aprendido, pero no es algo que esa persona pueda masticar. Porque la palabra dice que cuando nacemos de nuevo, somos como un bebé. Y primero necesitamos la leche espiritual, las enseñanzas básicas, sencillas, y luego vamos creciendo y comiendo cosas más sustanciosas, la carne espiritual, ¿no? Así que, hermanos, vamos a amar como Jesús amaba, a respetar, a tener un verdadero amor por la persona que no le conoce. El Señor también, en todo lo que Él tenía en sus manos, satisfacía las necesidades de las personas, les ayudaba en su dificultad, y el Señor les enseñaba de una forma práctica e interesante. Son tres características de un Jesús que atraía multitudes. Atraía multitudes. Esta noche, creo, ¿no?, juega el Barcelona. ¿Y por qué atrae multitudes el Fútbol Club Barcelona? Porque tiene compasión de la gente. No. Sí, tiene una obra social que igual ayuda a algunos chicos aquí o allá, pero porque muestra amor y compasión por los perdidos, porque
Grupo Barcelona da enseñanza de forma sencilla, lo que hace es propaganda. Y atrae multitudes porque tiene estrellas de fútbol. Jesús sigue atrayendo hoy a multitudes, porque en Él pueden encontrar respeto, amor, pueden satisfacer sus necesidades, aún las más profundas. Y porque el Señor nos habla de forma que le podamos entender. La iglesia, la congregación que puede actuar de esta manera, es una iglesia que va a ir creciendo y trayendo gente. Y yo sé que Torreforta es de esta manera. Amén. Y oramos para que nosotros podamos seguir aprendiendo a amar a los demás. Amén. Amén. Para que puedan seguir viniendo personas y sintiéndose amadas, respetadas, comprendidas